Yo estuve mirando actividades, hice una devolución de la actividad anterior que pedí, que es en el caso de Juliana, que la corregí, ella debe haber visto la observación que le hice. La recomendación es por ahí que no dejen todo el texto completo tal cual está en el diseño, sino que lo sinteticen, pero tuvo un acierto importante que es lo de incluir cada uno de los espacios curriculares, porque por ahí hay otros trabajos que no los corregí, les puse que debían completarlos porque tomaron la primera parte del diseño y no tomaron, por ejemplo, lo que incluye la economía, sistema de información contable, administración, derecho y los otros espacios. Los trabajos que vi usaron plantillas diversas y eso está muy bien, pero por ahí, ya les digo, a veces incluir algunas imágenes más. Y otra recomendación que vi en alguno de los trabajos es lo siguiente. En este caso, si yo hago clic, debería producirse la transición y ahí está bien. Lo que no sé si tiene transición o si va directamente bien a esas páginas. Me pareció que en la primera sí, a ver si yo estoy confundida, y en las anteriores no, en las siguientes, perdón, no. No sé, a ver, dos propósitos, a ver si va derecho a propósito. Ah, sí, están funcionando bien. En alguna de las páginas del índice me dio la impresión de que no respondía o habrá sido el internet de ese momento, a lo mejor. Pero están muy bien puestos los enlaces entonces, Juliana. No sé si te hice una observación o no, o después me contarás si alcanzaste a corregir la observación que yo te hice. Porque creo que cuando la corregí no sucedía eso, de ir no una por una todas estos avances hasta la diapositiva 33, sino que te permite saltear temas e ir de acuerdo al índice buscando la que corresponde. No está mal, si les queda como registro, que gran parte del diseño curricular de la carrera esté detallado, pero por ahí en lo que sea posible, una síntesis un poco más apretada, por ahí tener en cuenta de que no sea todo tan textual la copia o el traslado a la presentación. Después, cuando podamos charlar, me van a comentar si tuvieron o no dificultades con Genial.ly, si alcanzaron a probarlo o no alcanzaron a probarlo, y aquellos que todavía no entregaron el trabajo y me dirán los motivos por los cuales por ahí vienen un poco atrasados. El trabajo que yo les quiero comentar, que está publicado recién hace unos minutitos para la próxima semana, después que concluyan con el tema del diseño curricular de la carrera. A mí me interesaría que estas 2 semanas que nos quedan de acá hasta el receso escolar, ustedes puedan profundizar un poco más hasta los alcances de eso que es las capacidades y los saberes que se le piden al estudiante. El diseño curricular de la carrera tiene un punto que es eso, saberes y capacidades que uno pretende desarrollar en los estudiantes del profesorado en administración. Por ahí el documento que yo les voy a hacer trabajar no trata específicamente de los estudiantes de esta carrera, pero yo me tengo que poner como meta que los estudiantes, tanto de nivel terciario, ustedes les tiene que servir para la experiencia propia o personal, como aquellos que ustedes van a ir a formar a la escuela secundaria. Más allá de enseñarle un tema concreto de la materia que les toque dar en ese momento, sea derecho, sea economía, sea administración o SIC, ¿cuáles son los saberes más amplios o más grandes? ¿Hacia dónde deberían apuntar ustedes con las propuestas de enseñanza y con las estrategias que vayan a poner en juego? Se habla mucho de, por ejemplo, el aprender a aprender. Yo no le puedo ir a repetir información específicamente o poner el foco o el acento en transmitir nada más que información, porque hoy en día la información está accesible para todo el mundo, desde una computadora o desde un teléfono. Googleo cualquier tema, descargo libros,
puedo conseguir información por muchas fuentes distintas. Entonces, el foco no va a estar en acceder a la información. A lo mejor el foco va a estar en cómo clasificar la información y cómo buscar fuentes verídicas de información, y tengo que lograr otro dominio, otro manejo diferente a partir de la información. Antes se limitaba a transmitir información, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy en día sabemos que se involucran otras capacidades y otras competencias mucho más amplias. Yo elegí este material porque realmente me parece muy valioso que ustedes profundicen sobre este tema, y la última clase antes de las vacaciones vamos a seguir con el tema de habilidades para el aula, pero a partir de una conferencia de una especialista y no a partir de material de lectura. Es decir, dos abordajes distintos, pero que apuntan a lo mismo, que es redondear esta unidad 1, donde nosotros en general hicimos un planteo del sistema educativo en general y terminamos hablando del diseño de nuestra carrera en particular, pero dentro del diseño de nuestra carrera vamos a profundizar eso que tiene que ver con capacidades que queremos en nuestros estudiantes. En administración es sumamente valioso profundizar este tema. Es en todas las carreras o en todas las materias de secundaria y de terciario. Pero les cuento que en administración está muy vinculado al tema de los negocios, del emprender, del trabajar, sea como dependiente o como líder en una empresa. Hay muchos que eligen cursar la carrera, pero después no ejercer la docencia y dedicarse a una actividad comercial o a una actividad empresaria. Entonces, tiene mucho que ver con la evolución de la sociedad y las características de esto, las características sociales, culturales, económicas, políticas del presente momento, nos tienen que ir marcando por dónde debe ir la educación. Es bastante común que a los docentes de esta área por ahí se muestren, no es una regla general, pero es bastante frecuente que más inclinados al dominio de las tecnologías o más inclinados a una lectura de por dónde pasan los cambios sociales. ¿Por qué? Porque vivimos enseñando qué sucede con las empresas, por qué una empresa que creció tan rápido después empieza a venirse abajo, por qué surgen empresas nuevas. Todas las empresas vinculadas al ámbito digital, a la transformación digital, tienen esa característica, rápido desarrollo, crecimiento, ¿no es cierto?, en breve tiempo, pero también enfrentan un montón de enemigos en ese mismo proceso de cambio. Entonces, nosotros que enseñamos en el ámbito de la administración y de la economía, que atraviesa crisis, que atraviesa un proceso permanente de cambio, es bastante difícil que enseñemos de una manera siempre lineal o repetitiva el mismo tema. Es más común que estemos preparados o que la lectura que hacemos de nuestras materias o el material que leemos para preparar nuestras clases nos obligue a actualizarnos más. Hay gente que por ahí enseña el mismo tema de célula en biología y puede estar 30 años de su carrera docente enseñando lo mismo, o enseña ecuaciones en matemática y no necesita nunca modificar el ejercicio. No nos pasa a nosotros. Vamos a trabajar en el segundo cuatrimestre, tenemos que trabajar planificación de unidad, planificación de un tema y planificación de una clase. Y yo les voy a proponer los temas o las secuencias didácticas que vamos a tener que desarrollar, y los temas van a estar vinculados a estas particularidades que tienen que ver con cosas que los libros lo dicen de una manera, pero que hoy, no es cierto, se están dando de otra. Entonces, si yo quiero llevar ese tema al aula, no me puedo quedar solo con lo que el libro de economía, por ejemplo, les digo un ejemplo concreto, dinero. Y el libro de economía me habla de la evolución del dinero, del trueque, del dinero símbolo, me habla, va pasando, ¿no es cierto?, por distintas etapas. Ningún libro de economía llega a hablarme por ahí de tarjetas plásticas como sustituto del dinero. Algo empieza a aparecer en los libros de sistema de información contable. Pero por otro lado, aparece el tema de monedas, criptomonedas o Bitcoin, monedas virtuales.
Y tengo que profundizar un poco eso, porque el libro no lo dice, pero el chico me va a preguntar qué es eso de Bitcoin, porque por ahí lo escuchan, lo leen en internet, entran a aplicaciones o a juegos que se pagan con ese tipo de monedas. Entonces, a eso vamos a ir o vamos a apuntar en las secuencias didácticas que vamos a pensar en la segunda etapa. Temas que el libro tradicional me lo presenta de una manera y que yo me voy a ver obligado a ver cómo completo ese tema presentado por tal libro con lo que sucede actualmente en estos tiempos. Y para eso tengo que hacer una lectura de cómo viene, como les dije, el desarrollo de la sociedad actual, estaría representada en este siglo XXI, y cómo debería estar preparado o qué sería esto de ser competente, de tener dominio y tener capacidad para defenderme bien en ese contexto. Ustedes por ahí se asustan cuando vean todas estas imágenes. Les cuento lo que sucede. El documento en realidad es muy largo, tiene más de 100 páginas, se llama Competencias del siglo XXI, y me va a permitir que me lo descargue. Eso sí, yo para poder, acá lo tendría que abrir en una ventana nueva, me dice que es muy grande, no lo puedo ver en línea. Entonces, lo que voy a tener que hacer al abrirlo en otra ventana, no pierdo tiempo en hacerlo ahora, es descargármelo. Ahora, si ustedes están trabajando desde un dispositivo que por ahí les dice que no les alcanza la memoria, espero que no, es un PDF que tiene como 100 páginas, pero es un material que es muy lindo que ustedes por ahí lo conserven. Pero ahora, para presentar la actividad, si no logran descargarlo por el peso, yo les puse otro que está en el enlace. No es exactamente igual, pero tiene como una síntesis, una parte que coincide con ese otro documento que ustedes se van a descargar. Vieron que acá dice guía práctica parte 3, es como que profundiza un poco los temas de ese otro que está en PDF al principio. Así que tienen un PDF largo y tienen un enlace que se lo pueden descargar también en su propia máquina, a este Competencias del siglo XXI, parte 3, está sacado de una página que estaba en línea y ya no lo está, pero la verdad es que el material es excelente. Entonces ustedes van a ver que hay muchas infografías presentadas, y las clasifica en 4 categorías con estos 4 colores. Entonces, lo que yo hice fue capturas de pantalla. En el documento largo ese que les dije de más de 100 páginas, no están del todo nítidas o del todo claras. Si alejaba mucho la imagen tampoco se alcanzaba a ver. Entonces ustedes lo que tienen son primeros planos, sería de esas infografías, donde tienen con cada color o en torno a cada color, ven que son como las ramas o las hojas dentro de un árbol, y el árbol tiene 4 colores centrales. Por ahí no les quedó del todo, bueno, el orden es más o menos este, 1, 2, 2 es el detalle, el más lejano, 3 para que puedan leer con cada color, tienen el celeste, el violeta, el naranja y el verde, los 4 grupos de capacidades, Y esto inclusive que el documento presenta es parte del mismo documento, cómo se evalúan las competencias del siglo XXI. Pero miren, está todo entrelazado, porque nosotros evaluación lo tenemos que ver en la unidad número 3, entonces de alguna manera ya vamos metiendo algunos temas que es imposible separarlos. Si estamos hablando de las capacidades y los saberes, es como que de alguna manera ya empezamos a saber o a pensar cómo las vamos a evaluar a esas capacidades, que no es lo mismo que calificar, ¿no es cierto?, información. Dijimos que no nos podíamos quedar solo con información. Así que el que puede descargarse el documento entero lo ve, y el que no tiene para trabajar esas capturas de pantalla de las páginas que a mí más me interesan del documento. ¿Qué deben hacer con eso de competencias para el siglo XXI? Después las revisamos un poquitito.
Armar un vocabulario con términos que ustedes puedan desconocer. Siempre tratamos de meter el glosario o el vocabulario, cosa de familiarizarse con esta terminología, porque también les va a dar terminología a ustedes a la hora de redactar propósitos, saberes que van a pedirle a los estudiantes, desarrollar un plan de clase o un plan de unidad completo o de una materia. Esa terminología les va a venir bien incorporarla. Pensar, dice, en su situación personal. Ustedes como estudiantes, ¿en qué competencias sienten que están mejor preparados o están más cerca? Y aquellas competencias en las que dicen, en esto estoy flojo y voy a tener que superarme. Y después redactar una justificación de por qué, o al mismo tiempo que hicieron el punto A, poner por qué se sienten más cerca de algunas competencias y por qué lo ven como una complejidad algunas de las otras competencias. Porque el tema es que las vamos a trabajar para desarrollarlas en estudiantes, pero a nosotros también nos interesa prepararnos nosotros con estas competencias del siglo XXI. Ustedes están en un proceso formativo y el aprender a aprender significa que ni ustedes, ni yo en este caso a mi edad, podemos abandonar el desarrollo de competencias. ¿Por qué? Porque de acá hasta que me jubile y ustedes de acá hasta que se reciban, ejerzan la docencia y lleguen a retirarse del sistema educativo, van a estar permanentemente incorporando nuevas competencias. Entonces, a todos nos sirve ver en qué podríamos crecer o superarnos. Y en el marco de esta carrera que están cursando, ¿por qué a ustedes les parecen importantes para el desarrollo profesional estas competencias que aquí aparecen? Miren, yo les dije que van a guiarse porque pueden ver las naranjas y buscar la explicación. Hay un párrafo de descripción de cada una. Hay competencias que tienen que ver con maneras de pensar, ya recién tiré algunas, aprender a aprender, creatividad la nombramos mucho con Robinson y con neurociencias y en encuentros anteriores. Pensamiento crítico y resolución de problemas son situaciones que se plantean en cualquier tipo de proceso educativo. Por ahí yo pienso más en problemas de matemática, pero un análisis de un caso en administración es también una resolución de problemas. Yo cuando a ustedes les dije o les acerqué la toma de decisiones esa desde el punto de vista de los 6 sombreros para pensar, era resolución de situaciones problemáticas, por ejemplo, haciendo uso de la creatividad. Maneras de trabajar. No sé, en el contexto actual no se considera más el trabajo individual como el más productivo. El trabajo colaborativo, integrado, en equipo, los resultados de la producción donde colaboran diversos miembros es un requisito para la sociedad actual. Por lo tanto, nos tenemos que entender y comunicarnos bien al interior de un equipo de trabajo. Piensen que todas estas capacidades que yo incorporo para la escuela son las que se traducen después en los ámbitos laborales. Yo voy a trabajar mejor en una escuela donde la gente colabora entre sí, donde el que sabe ayuda al que no sabe, donde el más preparado fortalece al que está más débil, donde el que recién llega se siente guiado por el que tiene más experiencia. Y hay que crear entonces un entorno de comunicación valioso para que eso se produzca. Por otro lado, las herramientas para trabajar. Acá me dice apropiación de tecnologías digitales y este fue el año de que tuvimos que poner en juego todas aquellas herramientas digitales que desconocíamos y seguimos probando todavía nuevas herramientas y accedemos a información muy diversa de diversas fuentes y yo les dije hoy al principio cómo la vamos a clasificar, cómo la vamos a ordenar y cómo vamos a sacar lo más valioso, extraer de toda la información disponible aquello que nos sirve para resolver un problema, es otra competencia necesaria. Por otro lado, maneras de vivir en el mundo. Miren esto qué importante en estos tiempos. Hay un compromiso que tiene que ser con la propia vida y con el profesionalismo con que llevamos adelante nuestra carrera.
Hay otro aspecto que tiene que ver con ciudadanía local y global, quiere decir compromisos que tienen que ver con valores destacados a nivel general. Es como si yo les digo a ustedes el cuidado del ambiente, la sustentabilidad que se estudia desde el punto de vista de la economía. Tiene que ser ya un desafío a nivel global en el que nosotros como docentes nos tenemos que comprometer. Pero no vale solo el discurso de que estoy comprometido con problemas globales, sino que a nivel local o a nivel comunidad tengo que tener una participación coherente con ese principio que digo defender. Tengo que ser responsable personal y socialmente. Se habla enormemente en estos tiempos de responsabilidad social empresarial. Empresas que se preocupan por todos los actores de la sociedad. Llámense empleados, proveedores, acreedores, clientes, competidores, que hacen uso de la ética, sería empresaria. Bueno, a nivel personal se nos pide lo mismo, que tengamos un comportamiento ético en acciones individuales y en acciones de grupo. Está muy lindo, como les decía, para ustedes profundizar un poco la lectura, porque después hay de cada uno de los colores un desarrollo un poco más profundo y está bueno entonces que ustedes accedan a esa información porque provoca esto, un nuevo rol, como decíamos, para docentes y para estudiantes. Fíjense que inclusive la estética de la presentación en forma de infografía, aunque acá las capturas de pantalla me han quedado un poco cortadas, pero ustedes después en el documento las van a ver claramente, resulta sumamente valioso que lo puedan tener al alcance de la mano este material, porque cada uno de los puntos que yo les leí antes tienen cierto desarrollo, Quiero mirar si... bueno, es Jonathan que me avisa que no está escuchando. El resto, chicas, ¿ustedes si me pueden seguir bien la explicación? Sí, profe. Bueno, sí, profe. Bueno, de todas maneras espero que después le quede bien el respaldo de la grabación. El tema me parece interesante para que lo lean, para que lo vean. Es largo el documento, pero son las primeras páginas, en realidad, donde habla más que nada de esto, de las competencias. Y yo lo que les pido es que armen un dossier en Canva. La palabra dossier, ¿les suena? ¿La vieron alguna vez? No, ni idea. Bueno, no se los puse ahí en la actividad. Yo se los voy a incluir una definición de qué es un dossier. Lo usan mucho, pero mucho las empresas a la expresión dossier cuando quieren describir un proyecto en pocas páginas, 2-3 hojas, quieren hacer un resumen, una síntesis de un proyecto o de los objetivos de una empresa y utilizan esa expresión dossier para decir, no es un informe, porque el informe es más teórico, el dossier es más visual. Si se trata de una empresa, seguro que le van a poner el logo, le van a poner imágenes o fotos. Entonces, volvemos a usar Canva para esta actividad, pero no para infografía como yo se las pedí, sino voy a tratar de poner dossier. Busco alguna plantilla que me pueda servir. Generalmente aparece la portada, ¿no es cierto? Yo agarro una cualquiera y después le puedo seguir agregando hojas con más o menos el mismo estilo o el mismo tipo de letra, ¿no? Vieron que siempre tiene el agregar nuevas páginas, pero yo ya tengo de alguna manera una portada a partir de la cual puedo hacer un diseño. Ustedes van a tener, o yo les voy a agregar después en la actividad, una descripción de qué es dossier y van a ver que van a poder utilizar algunas de estas, por ahí ustedes utilizan alguna plantilla de estas, le pueden poner alguna página. Total, recuerden que no van a
no se trata de impresión, se va a tratar de publicarlo en el portafolio digital. Entonces, si la hoja tiene este formato, no pasa absolutamente nada. Y a partir de la segunda página ustedes le pueden ir poniendo el contenido, le pueden ir escribiendo, saben que tienen la posibilidad de poner texto acá, pueden traer después algún otro elemento de diseño de acá, o por ahí hacen solo la portada con esto y buscan alguna otra plantilla, porque está por ejemplo el formato de revistas, donde tienen para poner columnas de texto, pero le van a quedar muchísimo más lindas que si ustedes lo hacen, ¿no es cierto?, directamente en Word, y tienen que ponerle todos estos elementos de diseño que acá tienen al alcance de la mano. Entonces por ahí está bien que exploren, que prueben, que combinen una plantilla con otra, lo que sea, y que puedan iniciar lo de las competencias del siglo XXI armando un dossier con este recurso que Canva les propone. Yo les voy a pedir que por ahí reformulen esta información, a ver cómo ustedes la pueden presentar, pero también tómenlo en cuenta, que acá aparecen algunas agrupadas y que también la diferencia de colores, los títulos en negrita y la descripción no está en negrita. Hay algunos elementos de diseño que van a hacer que ese dossier quede atractivo. Y googleen modelos o ejemplos de dossier que puedan encontrar en internet y se pueden inspirar un poco. Es un informe de 2 páginas o 3 a lo sumo, pero que tiene mucha de estética gráfica, como a veces son las hojas de las revistas. Información en columnas, imágenes combinadas con texto, un fondo de color, no como un documento generalmente de texto, donde la mayor parte de las veces el documento es en blanco. Así que eso es lo que ustedes van a tener que profundizar. Hay una actividad más que va a aparecer recién para la próxima semana, publicada, y tendrán otra semana más para hacerla, que es una pedagoga, Lucrecia Prat Gay, que es argentina, es, ¿saben quién? Hermana del que fue ministro de Economía. ¿Lo tienen presente? Alfonso Prat Gay fue el primer ministro de Economía en el gobierno de Macri. Logró en su primer momento controlar esa brecha del dólar que venía del final del gobierno de Cristina, y sin embargo no se sabe por qué se vio alejado, lo alejaron del puesto del ministro de Economía. Muchos decían que si él hubiese seguido por ahí no se hubiese descarrilado tanto el gobierno de Macri, pero la cuestión es que su hermana se dedica o tiene una fundación pedagógica, y hay una conferencia de ella que hay muchas conferencias de ellas en línea, algunas son muy muy breves, por ahí en otro momento las volvemos a utilizar, pero en esta habla de habilidades para el siglo XXI. Para eso yo les voy a pedir que la otra semana utilicen una pizarra que es Jamboard, para irles adelantando y mostrando, por más que yo en detalle se las pueda explicar la semana próxima, porque en realidad van a tener otra semana más para preparar eso. Esa pizarra se las incluí en esta pregunta. Ya hace algunas semanas, hace un mes atrás más o menos, yo busqué en las actividades, le había puesto con pregunta cuál les parecía a ustedes la herramienta más valiosa de las que habíamos usado. Algunos me pusieron Blogger para crear blog, otras me pusieron Padlet. Miren, de lo que se trata ahora es que en esta pizarra, que se crea desde dentro de Drive mismo, por eso les digo, no les voy a hacer todo el lío ahora, se las voy a explicar la próxima semana, yo le puse de título Recursos Digitales Didáctica de la Administración. Ustedes le pueden cambiar el fondo, le pueden poner inclusive, si les gusta, fondo oscuro. Cada uno lo va a hacer a gusto suyo, porque así como en Padlet hubo un Padlet donde cada uno pudo publicar su propio trabajo, en este caso todos van a tener una hoja dentro de esta pizarra. Ya usamos esa de los cartelitos que era Scramble, que era para escribir. Bueno, esta es similar,
solo que es un poco más visual en el sentido de que yo puedo usar el bolígrafo. Si se animan desde esta flechita, le pueden, a ver, voy a buscar un color que contraste, le pueden usar tipo marcador, ¿no es cierto? Pueden subrayar, pueden escribir, hay gente que es bastante habilidosa escribiendo, ¿no? Puedo usar notas adhesivas, entonces yo digo, bueno, en esta nota adhesiva voy a poner algo que tenga que ver con, recuerden que cada uno debe hacer su propia lista, miren todas las actividades para atrás, su propia lista de recursos que hemos utilizado, y les pido que pongan para infografías, para, no sé, en este caso les voy a poner dossier, para qué uso le dimos, es decir, en qué tipo de trabajo usamos esa herramienta. Y si quieren le pueden poner trabajo práctico, número, yo lo pongo resumido, número, en qué número de trabajo también lo usamos. Cada uno lo hace a gusto suyo. Yo les anoté ahí que pueden, miren, esto se puede agrandar, se puede duplicar, si yo digo, bueno, necesito otra igual y después la edito, la modifico, se puede eliminar, por supuesto, si sobra. Y también puedo poner imágenes, entonces por ahí estaría bueno que ustedes googleen el logo de cada uno de los programas. Por ejemplo, empezando por Google Classroom. Classroom tiene un logo, que es este verde con el estudiante. Entonces, ustedes pueden descargarse en su equipo los logos de cada uno de los programas o aplicaciones que usaron, y son unos cuantos a esta altura, porque miren, este año estuvieron usando, si yo digo repaso rápidamente, y alguno más puede aparecer si miramos las actividades, tienen Classroom, tienen Google Site, tienen Blogger, tienen Google Form, porque algunos de las encuestas o de la autoevaluación, esa que les tomé como diagnóstico la primera clase, era hecha con formularios de Google. Si no les saben el nombre alguna, pregúntenme, pero hay mucho para enumerar. Entonces, una cosa que deben hacer es poner, yo después borro todo esto o edito esta pizarra para que todo esto desaparezca. Le voy a pedir que en cualquiera de los ángulos, en cualquiera de los lugares de la pizarra, me anoten el nombre, y cuando alguien ingresa a la pizarra, porque esta es una pizarra colaborativa, todos van a terminar escribiendo en el mismo documento. Yo estoy en la hoja 1, entonces cuando vengo a hacer mi trabajo, veo que uno de los estudiantes ya escribió, ¿qué hago? Me busco una que esté vacía, la tomo para mí y empiezo eligiendo el fondo y uso los cartelitos, cargo las imágenes. Después, si quiero explicar, utilizo este láser para explicar o para señalar, y si algo lo quiero eliminar, lo puedo borrar. En eso es bastante parecido a Paint, ¿no es cierto? Así que yo voy a borrarles todo después y dejárselos listo para que ustedes puedan escribir. No lleva calificación esto. ¿Esto para qué es? Para que se familiaricen un poco con el uso de esta pizarra, porque nos va a venir bien. ¿Saben lo que tiene de bueno esto? Que no pierden tanto tiempo en editar un documento. No pierden tanto tiempo en editar un... a ver si logro devolver la gomita. No sé por qué motivo, hay veces que me cuesta que se quede aquí. Ya le voy a buscar la vuelta para devolverla ahí. Pero la cuestión es que si yo deshago todo, en definitiva, vuelvo a punto cero, se las dejo en blanco, y ustedes van a poder entrar a esa actividad. Les dije, sin calificación. Lo único que tienen que hacer es cada uno en su hoja hacerse la lista de programa, y cada uno la hace como quiera. Por ahí pueden mirar que publicaron las compañeras, pero pueden hacer, ya les digo, el listado de los recursos,
y el logo de la herramienta, el tema o el trabajo práctico en el cual usamos la herramienta. ¿Saben lo que va a ser esto? Una ayuda a memoria. Cuando más adelante tengan trabajos que presentar, decir voy a esa pizarra y miro cuál de todos esos recursos, estaba Google para mapas conceptuales, cuál de todas esas herramientas, que por ahí alguna me la olvido, las voy a tener anotadas ahí y sabré a qué tipo de trabajo me puede prestar utilidad o me va a ser de utilidad. Así que pueden empezar con ese listado para la semana que viene y tienen que trabajar con las competencias digitales. De eso trata lo que tienen para ver la próxima semana. ¿Se entendió, chicas? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, vieron, Jamboard es muy similar a Scramble, pero mucho más práctica, por eso se las puse para la actividad y se las voy a explicar bien en detalle la semana que viene, de dónde la encuentran, porque sustituye lo que sería el pasar al frente a escribir en el pizarrón. Entonces, yo puedo, de alguna manera, lo que escribiría en el pizarrón, ponerlo en cartelitos en esa pizarra, pero con las imágenes y demás queda un poco más completo. Entonces, las ideas de la conferencia, así como en el otro caso, el trabajo sobre Ken Robinson, ustedes lo habían podido expresar en las ideas principales en un muro de Padlet. En este caso, las ideas de la conferencia de Lucrecia Pratt Guy van a terminar más sintéticas todavía en esos cuadraditos de texto en esa pizarra virtual. Lo que más me interesa es que en la medida que puedan tener tiempo, profundicen la lectura de esas primeras páginas del documento de las competencias, porque como les dije, viene a ampliar el enfoque de los saberes que los estudiantes deberían tener. ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo se encuentran? ¿Se entendió todo?